Bueno, muy buenos días a todas, a todos, a todes. Estamos realmente muy contentos y muy contentas de estar hoy acá, finalmente lanzando los materiales del curso sobre masculinidades, salud integral y VIH. Este fue un trabajo que se realizó, digamos, como parte del equipo conjunto de Naciones Unidas sobre VIH y en particular llevado a cabo por PNUD y ONUCIDA. Con lo cual, la idea es que hoy, bueno, se puedan presentar los materiales. Fue un trabajo, digamos, que lo realizó el Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Con lo cual, sí, vamos a dar la palabra para iniciar un poco este lanzamiento a Claudio Tomás y Alberto Estela, para que, bueno, nos brinden unas palabras de apertura y ya después vamos a pasar a presentar efectivamente los materiales que va a estar a cargo de esa presentación por parte del Instituto de Masculinidades. Así que, Claudio Tomasi, si te parece, es el representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo acá en Argentina. Claudio. Y muy buenos días a todas y todos. Y quiero saludar ante todo especialmente a mi colega de ONUCIDA, Alberto Stella, que representa la agencia con la que hemos llevado a cabo este trabajo que hoy nos encontramos presentando. Y también saludar y agradecer la presencia de quienes nos acompañan del otro lado, referentes del programa de VIH, organizaciones que trabajan con varones, agentes de salud, agentes comunitarios, personas que están interesadas en aprender y difundir la agenda de masculinidades. En fin, todos y todas de los distintos rincones del país que están conectados y conectadas en este momento. Como saben, la razón del evento de hoy es que estamos compartiendo con ustedes los materiales que dan cuerpo al curso Masculinidades, Salud Integral y VIH. Estos fueron desarrollados juntos a ONUCIDA, como dije anteriormente, en el marco de un trabajo del equipo conjunto de Naciones Unidas sobre VIH en la Argentina y de la mano del Instituto de Masculinidades y Cambio Social, que también aprovecho para agradecer. Se trata de un curso para formadores y formadoras, compuesto por módulos técnico-conceptuales y también por una guía pedagógica con materiales didácticos para trabajar talleres en territorio con varones. Esto es con la idea de otorgar ciertas herramientas para promover prácticas de cuidados de la salud en varones y promover un mayor involucramiento de estos en lo que es la salud sexual y la prevención de infecciones de transmisión sexual. Como saben, desde el PNUD en la Argentina contribuimos al desarrollo humano, inclusivo y sostenible del país, enfocando nuestra labor en 4 grandes áreas, que son las de desarrollo inclusivo, la de ambiente y desarrollo sostenible, gobernabilidad democrática y la promoción de igualdad entre géneros. Justamente en este marco, y sabiendo que la igualdad de género es esencial para el desarrollo sostenible, que desde el PNUD venimos trabajando fuertemente en distintas líneas en esta materia, entre la que se encuentra la que nos une justamente hoy acá, que es la agenda de masculinidades, ya que no es posible pensar en igualdad de género sin interpelar la masculinidad hegemónica. Es en este sentido que hemos trabajado y desarrollado material y acciones en relación a masculinidad y la violencia basada en género, y también sobre el cuidado desde una perspectiva de corresponsabilidad. En esta ocasión, el día de hoy, presentamos el trabajo relacionado con varones y la salud integral, y por ello estamos aquí lanzando este curso hoy. Nuestra estrategia consiste en trabajar estos materiales de manera presencial y virtual también en los territorios, en espacios locales y con el fortalecimiento de los agentes y política pública de la sociedad civil. Estos materiales ya se encuentran en este momento en la página web del PNUD y son de acceso libre y gratuito, así que pueden buscar el link que luego se le va a compartir y descargarlo fácilmente. Y así brindando la posibilidad de ser consultados y bajados para ser implementados por equipos locales. Para cerrar, y por no utilizar demasiado espacio acá, no quiero dejar de mencionar que nos encontramos en la semana del 17 de mayo, Día Internacional de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género.
En este sentido, cursos como estos, que promueven y visibilizan masculinidades diversas y no hegemónicas, son pensados para contribuir al cambio cultural necesario y para poder así erradicar las violencias y la discriminación por razones de sexo, de género, de identidad y expresión de género y orientación sexual. Ahora sí, me despido, esperando que les sean de utilidad los materiales y logren multiplicar con ellos su trabajo en el territorio. Le deseo un buen día y le dejo con un saludo muy grande. Muchísimas gracias. Claudio, te mando un saludo, contracambio tu saludo con mucho afecto, así como con todos los colegas que participaron de este proceso tan importante para llegar hoy al lanzamiento de estos materiales, de este curso tan importante, tan relevante para nuestro trabajo y para nuestro quehacer diario. Es maravilloso tener convocada tanta gente y ver tanto interés en esta temática. Ya lo decía Claudio, cómo pensar en género, cómo pensar en equidad de género sin convocar al género masculino en las diferentes posibles expresiones de la masculinidad. Cómo pensar en equidad de género sin trabajar con todas las expresiones del género. Sería imposible. Pero si vemos el percurso histórico, años atrás no hablábamos de masculinidades, solo había un modelo de masculinidad y esta tenía atributos claros e indiscutibles. Y así vivimos con ese modelo de masculinidad. Estos materiales, este curso que proponemos hoy y que se realiza con la participación de personas de gran profesionalidad y que es auspiciado por el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH o SIDA, se reviste de una particular importancia porque nos brinda, y esa es la idea, la posibilidad de un momento de análisis, de discusión y de aprendizaje. Un aprendizaje que nos permita cuestionar todos esos estereotipos, cuestionar ese modelo hegemónico, único de masculinidad que tenía esos atributos indiscutibles y repensarlos porque ese modelo en definitiva hizo mucho daño al género femenino, creando profundas inequidades que la epidemia del VIH puso claramente de manifiesto. Recordemos que la epidemia inicia concentrada de manera desproporcionada en grupos de población que habían sido tradicionalmente marginados, que no habían tenido espacios de ciudadanía. Y esto ya nos interpelaba en materia de derechos humanos. Pero pronto la epidemia se fue también feminizando, poniendo sobre la mesa de manera indiscutible, con cifras claras, pero muy dolorosas, en términos de sufrimiento y de muertes, las profundas inequidades de género entre el género masculino y el género femenino. Entonces, esas profundas desigualdades que afectaban al género femenino, pero que también afectaban al género masculino, porque marcaron al varón y llenaron su mochila de piedras tremendamente pesadas, como la imposibilidad incluso de expresar los sentimientos, de expresar el amor, el afecto, porque eran cosas que no pertenecían a los atributos de la masculinidad, eran cosas que pertenecían al decálogo de la feminidad. Y entonces no eran ni siquiera socialmente permitidas. Entonces, crear estos procesos de discusión y de análisis que nos permitan un momento de autoanálisis y de reflexión colectiva para ver cuántas posibilidades de expresión de la masculinidad podrían en cambio haber, es sin duda un elemento fundamental para la construcción de la equidad de género. No lo podríamos hacer de otra manera. Porque fíjense, para la construcción de una sociedad que se base realmente en la convivencia pacífica, en el intercambio, en la paz, es necesario que todos nos percibamos como sujetos de derecho.
y percibirnos como sujetos de derecho también requiere de la alteridad, es decir, de ese saludable ejercicio de ponernos en los zapatos del otro para entender perspectivas más amplias de la manera de entender y abrazar la vida. Se trata entonces de romper paradigmas, porque eso fue lo que hicimos, construir paradigmas. Los paradigmas que construimos sobre género y sexualidad, porque en definitiva, ¿qué son los paradigmas? Los paradigmas son solo modelos que construimos. Son modelos de comportamiento que internalizamos en función de valores que suponemos que han sido compartidos por la sociedad, que han sido de alguna manera validados y que terminan siendo un marco de referencia en base al cual construimos nuestras concepciones de la vida, de comportamiento, pero sin la posibilidad de sentarnos en un sano ejercicio de autoanálisis para ver otras perspectivas. Entonces se trata de romper esos paradigmas, crear nuevos paradigmas que conciben la masculinidad con diferentes posibles expresiones. Y esas expresiones sí nos permiten vaciar esa mochila de piedras con la que caminamos y con la que creamos profundas inequidades. Y sin duda alguna esto nos permitirá también un análisis de todos los procesos culturales que asumimos de manera silenciosa, casi por ósmosis, y que hicieron que construyéramos la masculinidad de esa manera. De tradiciones heredadas, pero nunca analizadas, nunca puestas en discusión, porque no nos era permitido hacerlo. La sociedad no lo permitía dentro de ese decálogo. Y fíjense que fue de verdad una acción, permítanme la palabra, revolucionaria, intentar romper esos esquemas y permitir otras expresiones, desde la despatologización de las posibles diferentes orientaciones sexuales hasta las diferentes expresiones del género no vinculadas necesariamente a una construcción social como la que teníamos y con la que vivimos por muchos siglos en la historia de la humanidad. Y bien, el taller permite eso, facilita además un ejercicio de reconstruirnos como personas, como sujetos de derecho, como personas más auténticas. Y en ese análisis, entender también cómo esa masculinidad hegemónica creó determinadas vulnerabilidades que nos hizo más frágiles o con una percepción inadecuada del riesgo individual y colectivo frente a determinadas situaciones. Y entre ellas estaba el VIH. Y no por casualidad, epidemiológicamente vemos dónde se concentran las infecciones, dónde hay mayor posibilidad de transmisión, y todo vinculado a procesos internos que tienen que ver con el autoestima, con el autocuidado, con la percepción del riesgo, y que van muy vinculadas a esa posibilidad de expresarme como realmente siento de ser, con una masculinidad que es mía, que es propia, y que no tiene o no obedece a ese decálogo, a esos atributos que fueron como una tradición pasada de generación en generación, sin permitirnos nuevas expresiones que en ese momento eran incluso consideradas patológicas y sujetos incluso de curas arbitrarias que no comportaron nada de positivo porque además no tenían ningún basamento sobre la evidencia. La palabra evidencia cobra aquí una fuerza ética fundamental, porque es el único elemento ético sobre el cual podemos construir la sociedad, la cultura y poner en discusión las tradiciones, porque en definitiva las tradiciones son solo eso, tradiciones que hemos heredado y que cuando hacen daño pueden ser cambiadas o incluso abolidas. Lo podemos hacer. Ese es el proceso de evolución de la cultura. Y sabemos que, bueno, Argentina ha sido pionera en estas materias a través de leyes realmente emblemáticas que van en consonancia con la universalidad de los derechos humanos, pero estamos todavía en una región con profundas desigualdades en estas materias, donde todavía hay fuertes corrientes antiderechos que nos hablan de que esto es toda una ideología que pretende homosexualizar a la sociedad
o pretende destruir la familia, etcétera, etcétera. Cuando en realidad de todo eso ya nos hemos interrogado a lo largo de los años y hemos construido evidencias suficientes para entender muchas cosas, para entender que las expresiones de la masculinidad no ponen en riesgo la sociedad, por el contrario, la fortalece porque hace más posible esa pretendida universalidad de los derechos humanos. Porque entendemos entonces que también la familia evoluciona y ya la familia tradicional, como la habíamos concebido, pasa a ser algo obsoleto porque ella sigue existiendo como un modelo fundamental de construcción de vínculos, pero a la par de otros modelos de familia que existían mucho antes de que las leyes le dieran un espacio de ciudadanía. Existían porque la familia se construye por vínculos y no por leyes. Y se construye por vínculos cuando las masculinidades tienen esa posibilidad de expresión plural en todas sus posibles expresiones. Sea entonces bienvenido este curso, bienvenidos estos materiales, que ojalá tengan una divulgación realmente amplia, porque en la medida en que más personas tengan esta maravillosa oportunidad de poner en discusión lo que han aprendido, de cuestionar todo ese proceso vivencial que nos construye como personas, en esa medida construiremos sociedades mucho mejores, mucho más creativas, mucho más inclusivas, y entonces el desarrollo sostenible, la paz, todos esos grandes valores que perseguimos como sociedad serán realmente una posibilidad, gracias a estas contribuciones que transforman a la sociedad, que transforman a la persona y que crean nuevos paradigmas. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. La verdad que estamos muy felices con esta publicación y con la posibilidad de presentarla el día de hoy. Muchas gracias por estar ahí y por el interés en este material. Bueno, me presento, mi nombre es Agostina Chiodi, soy del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Les cuento un poco quiénes somos. El instituto es un espacio que nació en el 2018, articulando distintas experiencias que veníamos realizando desde los activismos en espacios educativos, de salud, de gestión pública, con el objetivo de incidir en el campo de las políticas de género destinadas a varones y masculinidades. A través de diferentes propuestas formativas, comunicacionales y de políticas públicas, buscamos aportar a desarmar los mandatos de la masculinidad normativa y las dinámicas de complicidad machista, y a visibilizar y apostar a la proliferación de masculinidades críticas y disidentes. Nuestro horizonte entonces, como dice nuestro nombre, es contribuir al cambio social, resonando con los activismos feministas y sexualmente disidentes, apostando a la democratización de las relaciones generizadas de poder y a la construcción de una sociedad libre de violencias sexistas desde el trabajo con varones y masculinidades. Bueno, este kit pedagógico que presentamos hoy lo denominamos Masculinidades, Salud Integral y VIH, herramientas para la promoción de prácticas de cuidado de la salud de los varones, y se inscribe en el marco de un trabajo que vienen desarrollando PNUD Argentina y ONU-SIDA con el objetivo de promover un mayor involucramiento de los varones en la salud sexual y la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. Junto con Nicolás Pontacuarto y con Vicente Garay, compañeros del instituto, fuimos quienes desarrollamos los contenidos de este material, con la coordinación técnica de Sergio Maulen, Diego Gorizonic y Alejandra García, de PNUD, y Clarisa Breso, de ONU-SIDA. Colaboraron con el material también Ariel Sánchez, Matías de Stefano, Daniel Jones y Fernando Ferraro, del instituto, compañeros también. La corrección estuvo a cargo de Sofía Alemán y el diseño a cargo de Magdalena Fumagalli. Este material presenta desde el enfoque crítico de género y la perspectiva de diversidad sexual y derechos humanos, una lectura integral de la experiencia vital de los varones en relación con su salud integral, su salud sexual y salud reproductiva,
y en particular con relación al virus de inmunodeficiencia humana, VIH. En junio del 2021 se realizó la última reunión de alto nivel de Naciones Unidas, donde los países aprobaron la nueva estrategia mundial contra el SIDA 2021-2026, que tiene como lema poner fin a las desigualdades, poner fin al SIDA. Esta nueva estrategia resalta la importancia de los cambios sociales, educativos, culturales y legales que son necesarios para alcanzar la igualdad entre las personas y así avanzar en la eliminación del VIH como una amenaza para la salud pública antes del 2030. El nuevo enfoque ya no prioriza solo la respuesta sanitaria, sino que pretende reducir las desigualdades que conlleva la epidemia de SIDA. La nueva estrategia jerarquiza la prevención combinada con intervenciones biomédicas, comportamentales y estructurales. Estas últimas contemplan una amplia gama de acciones que incluyen la eliminación de marcos legales que violan los derechos humanos y criminalizan a las personas, la erradicación de la violencia de género, el cumplimiento de los derechos sexuales y la promoción de prácticas de cuidado de los varones hacia sí mismos, sus parejas y su entorno. Sabemos que el orden de género es una de las principales fuentes de inequidades en nuestra sociedad. Frente a esta estrategia centrada en las desigualdades, entonces resulta fundamental indagar qué vínculo tiene el orden de género y la forma en la que se les enseña a los varones a ser varones con sus comportamientos vinculados al VIH. Por ejemplo, el acceso a la información, el estigma social y la discriminación, la detección temprana, la prevención, las prácticas de cuidado, como decíamos, hacia sí mismos, sus parejas y su entorno, la forma en la que adhieren o no al tratamiento, y los factores que impiden que las personas puedan ejercer libremente y sin ningún tipo de coerción su autonomía corporal. La elaboración teórica y metodológica de este material considera que el dispositivo de masculinidad hegemónica, es decir, ese guión destinado a la educación de los varones en ciertos mandatos y prácticas, es condición de posibilidad de múltiples vulnerabilidades relacionadas con la exposición a riesgos, la ausencia de prácticas de autocuidado y la baja adherencia al tratamiento en varones que viven con VIH. Entendemos que la problematización de la masculinidad y la revisión de prácticas concretas vinculadas a la salud sexual son fundamentales para avanzar en la construcción de una sociedad libre de violencias y con igualdad de género. Con esta convicción es que elaboramos un cuadernillo teórico-conceptual compuesto de 3 módulos, donde abordamos una dimensión de la relación entre masculinidades, salud integral y VIH, introduciendo un marco conceptual y reflexivo, algunos datos y también materiales de interés y algunas buenas prácticas de referencia. A cada uno de estos módulos le corresponde una propuesta de taller diseñada específicamente para trabajar las temáticas centrales de cada uno en forma presencial. Los talleres se encuentran en otro cuadernillo llamado Masculinidades, Salud Integral y VIH, Propuestas Pedagógicas, y fueron planificados desde un enfoque metodológico participativo que promueve la implicación y reflexión de los varones desde sus propias vivencias. Al comienzo del cuadernillo de talleres van a encontrar un apartado con el encuadre metodológico y orientaciones para la coordinación de estos talleres, tanto apuntes para tener en cuenta a la hora de planificar el taller, como recomendaciones para tener en cuenta durante y después del taller. La primera versión de cada taller fue puesta a prueba en territorio por nuestro equipo, y gracias a esas devoluciones ajustamos algunos aspectos para llegar a la versión que hoy pueden encontrar en el material final. Y al final del cuadernillo van a encontrar una actividad integradora para realizar, al finalizar el proceso, con 10 preguntas sobre lo trabajado a lo largo de los 3 talleres. También se encuentran las respuestas de cada una de las preguntas con sus respectivas fundamentaciones. En el caso de los talleres presenciales, se puede utilizar la actividad integradora para responder individualmente, y de existir tiempo, generar un espacio tipo plenario
para compartir las respuestas. Y al final, en la última página de ambos cuadernillos, van a encontrar un código QR que los remite directamente al otro cuadernillo. O sea, el de módulos conceptuales tiene un QR que lo lleva al de talleres y viceversa. Bueno, como comentaban recién en la apertura, los materiales en PDF ya están disponibles para descargar en la página de PNUD, y también los vamos a compartir con un link en nuestras redes sociales. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Nicolás Contacuarto, mi compañero, que les va a mostrar los contenidos de estos cuadernillos. Que construimos desde el Instituto de Masculinidades. En este caso vamos a empezar a revisar las propuestas conceptuales, ¿no? El material conceptual, en el que, como bien mencionaba Agostina recién, hicimos un cruce entre masculinidades desde la perspectiva de género y el enfoque de derecho, desde entender a la masculinidad en singular como un dispositivo que socializa a los varones para que sigan determinado guión sociohistórico, mandatos de la masculinidad, roles de género preestablecidos, con la salud integral, ¿sí?, en un sentido amplio, y finalmente el VIH. Y este material no son más que, como dice el subtítulo, herramientas para la promoción de prácticas de cuidado de la salud en varones. Es decir, ahí está bien claro cuál es el objetivo, ¿sí? La interpelación, la problematización, la revisión de prácticas en varones para que puedan empezar a involucrarse y a hacernos cargo de la gestión de nuestra propia salud. Espero que se esté viendo bien el material, si no cualquier cosa me lo apuntan por el chat y acerco un poco más la pantalla. Elegí este formato para que se pueda ver la totalidad del material. Bien, bueno, lo primero que encontramos en los módulos conceptuales es el índice de contenidos. Como les mencionaba anteriormente, elegimos esta división temática. En principio sentíamos que era importante definir, bueno, qué es la masculinidad, cuál es el enfoque desde donde pensamos la masculinidad, algunos mandatos vinculados a la construcción de la masculinidad en nuestra sociedad, y luego el concepto de masculinidades en plural, ¿sí?, que justamente busca problematizar este guión único sobre qué es ser varón y habilitar nuevas preguntas, nuevas experiencias y otras formas de habitar la masculinidad. Entonces, voy a pasar a presentar este primer módulo, ¿sí?, masculinidades de la perspectiva de género. Bueno, empieza con una conceptualización sobre la perspectiva de género, que es el enfoque desde donde trabajamos, el género, la socialización de género, la conceptualización sobre la masculinidad en singular, los mandatos, y luego la masculinidad en plural, ¿sí? Y después empezamos a pensar ya en este primer módulo, bueno, algunos de los efectos de la socialización de género en los varones. ¿Qué relación tiene los grupos de pares, la homosociabilidad, ¿sí?, con la violencia, el ejercicio de la violencia? Y además, bueno, esta doble dimensión desde donde observamos cómo ejercemos la masculinidad de los varones, que por un lado nos determina algunos privilegios, y por el otro lado tiene costos, y como mencionaba Agos anteriormente, el enfoque desde donde pensábamos también en la masculinidad es esta exposición a la vulnerabilidad. También pensamos cómo este dispositivo de la masculinidad funciona como barrera de acceso a la salud, ¿sí? Si bien muchas veces los servicios de salud están disponibles, bueno, el dispositivo de masculinidad funciona justamente como una barrera de acceso, y es por eso que también entendemos que este material puede aportar a interpelar esas prácticas que muchas veces no existen en varones, vinculadas a el cuidado, el autocuidado y la prevención, ¿sí? Finalmente, incorporamos un apartado que busca justamente pensar, bueno, cuáles son los cambios que se están dando en la forma en que los varones construimos nuestras masculinidades, y pensar masculinidades no sexistas, libres y diversas, en relación también con los diversos avances del movimiento feminista y los movimientos de mujeres, ¿sí? Y algunas preguntas que nos devuelven las compañeras de los movimientos feministas sobre qué estamos haciendo los varones para acompañar estas transformaciones en las relaciones de género, cómo construimos otro tipo de amistades, otro tipo de vínculos, cómo ejercemos paternidades más corresponsables. Sí, como mencionaba también Agos, al final de cada módulo conceptual van a encontrar una serie de recursos útiles, campañas de distintos organismos, también de PNUD, de la iniciativa Spotlight, algunos recursos, ¿sí?, e instituciones que trabajan la temática que abordamos en cada uno de los módulos conceptuales. Posteriormente, en el módulo 2, bueno, el cruce que mencionaba entre masculinidades y salud integral, nuevamente este esquema de, en principio, presentar
¿Cuál es el concepto, el enfoque del que vamos a trabajar? En este caso, un concepto sobre la salud integral, ¿sí? Como un estado de bienestar físico, emocional y social del individuo, y cuál es la relación con algunos determinantes sociales de la salud, ¿sí? Que aparecen presentados al principio en este segundo módulo. El derecho a la salud, ¿sí? Algunos elementos que incluye el derecho a la salud, bueno, y puntualmente cuál es el impacto, ¿sí? Como habíamos mencionado en el primer módulo, cuál es el impacto de los mandatos de la masculinidad en la salud de los varones, en el acceso, en la permanencia de los varones y en el recorrido que hacen los varones por el sistema de salud. El cruce entre masculinidades, salud sexual y no reproductiva, y también el impacto que tiene los mandatos en la salud sexual y no reproductiva de los varones cis y de quienes se relacionan con ellos, con nosotros, ¿sí? También incluimos algunos conceptos como por ejemplo el consentimiento, ¿sí? Pensamos en algunos cruces puntuales que nos parecían importantes tener en cuenta en un material justamente que promovía prácticas vinculadas al cuidado de los varones y de la salud sexual y no reproductiva, un apartado sobre embarazos no intencionales, un apartado que busca pensar cómo podemos los varones acompañar situaciones de aborto, de interrupción legal del embarazo, ¿sí? Finalmente también pensamos en un cruce entre masculinidades y salud mental, con algunos elementos que tienen que ver con la relación que existe entre el cumplimiento de los mandatos de masculinidad y el consumo de sustancias, por ejemplo, ¿sí? Algunas causas de suicidio y el guión normativo de masculinidad, qué relaciones podemos también encontrar, bueno, y finalmente recursos útiles, sí, buenas prácticas, información, la línea 144, la línea Hablemos también de la provincia de Buenos Aires, recursos que nos parecen nuevamente, insisto, relacionados, vinculados a los conceptos que ofrecemos en cada uno de estos módulos. Finalmente, en el módulo 3, trabajamos el cruce entre masculinidades y VIH, ¿sí? En principio nos parecía importante no dejar de mencionar, de compartir la información, ¿sí? Cuáles son los medios de transmisión del VIH y cuáles son los medios con los que no se transmite el VIH, ¿sí? Información concreta, algunos datos sobre VIH en nuestro país y lo que mencionábamos al principio, las estrategias de prevención combinada, ¿sí? Los tres componentes que tienen las estrategias de prevención combinada, el cruce que existe entre salud sexual, masculinidades y VIH. Acá retomamos algunos de los mandatos de la masculinidad, los determinantes sociales de la salud y qué pasa finalmente con el VIH. Pensamos también en la relación entre masculinidades y uso del preservativo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales los varones y masculinidades no utilizamos preservativo en las relaciones sexuales? ¿Sí? Pensemos siempre en este material como un material formativo, conceptual, de sensibilización, pero un material que apunta también a la formación de formadores, ¿sí? A personal de salud que trabaja con varones, que está en contacto con varones, y consideramos que esta información puede servir a la hora de pensar cómo los mandatos de masculinidad muchas veces alejan a los varones de estas prácticas de cuidado. Bueno, finalmente, cuestiones vinculadas a la adherencia al tratamiento, qué pasa también con la relación de estos mandatos de masculinidad y la adherencia al tratamiento, el cruce entre VIH y orientación sexual, VIH y violencia de género, ¿sí? Algunos datos que también empezamos a recabar en función, por ejemplo, de que bueno, hay más de un 90% de las mujeres que viven con VIH que sufrieron o sufren violencia de género, ¿sí? Estos cruces que empezamos a encontrar también en relación a, bueno, las personas que se relacionan con los varones, ¿sí? También incluimos un apartado vinculado a masculinidades trans y VIH, ¿sí? Donde existe un subregistro en términos muy generales de información y estadísticas, pero encontramos un estudio que realizó la Fundación Huésped y la Asociación IATA, ¿sí? La Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina. Bueno, nos parecía también importante pensar qué pasaba por fuera de la masculinidad normativa, la masculinidad hegemónica, ¿sí? Y encontramos estos datos que incluimos, ¿sí? De que 7 de cada 10 masculinidades trans e identidades no binarias evitan realizar consultas sobre su salud sexual y reproductiva por temor a experimentar discriminación, rechazo o estigma por su identidad de género. Nos pareció también muy importante y apropiado incorporar esta información. Masculinidades y VIH en los espacios de trabajo, ¿sí? Que ocurre en el ámbito laboral. Y aquí elegimos algunos ámbitos específicos también para pensar esta relación en espacios de trabajo, en contextos de encierro, ¿sí? Fuimos recabando información estadísticas para
poder construir también estos apartados que nos parecía interesante pensar qué ocurría en algunos ámbitos específicos con el VIH. Salud mental, consumos problemáticos y VIH, ¿sí? Bueno, e incluimos también una síntesis informativa de las principales infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Como la gonorrea, la sífilis, la clamidia, la hepatitis, el virus de papiloma humano, y un apartado final que dedicamos a algunos datos que salen del último reporte de VIH, el 2021, que si no recuerdo mal es el boletín número 39, ¿sí? Que nos muestra algunos cambios que se dan en relación a un subregistro que ocurre durante la pandemia de COVID, ¿sí? Finalmente, algunos recursos útiles que incorporamos, organizaciones, ¿sí? Que trabajan la temática del VIH, con los respectivos links para encontrarlas, para contactarlas, y un anexo normativo, los derechos de las personas que viven con VIH. ¿Sí? Bueno, y hasta acá, como bien decía vos, finalmente el QR para acceder al siguiente documento que les voy a compartir, que es el documento de propuestas pedagógicas, ¿sí? Sobre masculinidad de salud integral y VIH, que son 3 propuestas de talleres, 3 propuestas metodológicas diferentes, ¿sí? Que las pensamos desde un enfoque participativo, con metodologías participativas, desde la educación popular, con el objetivo de involucrar, que las personas que participan, los varones que participan de estos talleres puedan hacerlo activamente, buscando la implicación, pero también la transformación de prácticas, ¿sí? No simplemente conmoverlos en términos conceptuales, que se lleven conceptos, sino justamente conmover prácticas, movilizar prácticas, cambiar esos sistemas de creencias, esos sistemas de valores que finalmente conforman los paradigmas de los que hablaba Alberto al principio. Bueno, y aquí nuevamente un índice, ¿sí? Con estos 3 talleres. Cada taller tiene una relación con los módulos conceptuales que mostraba recién, ¿sí? El primer taller aborda de un modo introductorio el género, las masculinidades, ¿sí? El segundo trata sobre masculinidades y salud integral, y el último piensa el cruce entre masculinidades y VIH, ¿sí? Como bien mencionaba Agostina, incluimos un encuadre metodológico y una orientación para la coordinación de estos talleres, ¿sí? De modo que no sea necesario un doctorado en género para llevarlos adelante, sino más bien la posibilidad y la apertura a establecer conversaciones, a generar espacios no formales también, ¿no? De educación con estos materiales. Entonces incluimos este encuadre que nos parece que son algunas recomendaciones, pero es también un enfoque, una perspectiva, un lugar desde donde nos paramos y desde donde proponemos realizar estos talleres. Seguimos bien. Algunos apuntes para tener en cuenta a la hora de planificar el taller, ¿sí? Algunas cosas que hay que considerar en relación a los destinatarios, a los materiales, al espacio físico, a los objetivos de cada taller, ¿sí? Al rol de coordinación. Y además está decir que nos parece importante también, si bien los talleres, tal como se los voy a mostrar ahora y los hemos probado en la prueba piloto, son talleres que tienen distintas actividades, distintas propuestas, que siempre las podemos tomar, adaptar, utilizar para otras instancias. Si en algún momento queremos llevar adelante una de estas propuestas y no tenemos las 2 horas que estipula cada uno de los talleres, podemos tomar una actividad, acomodarla, digo, siempre pensando en función de los destinatarios y no perdiendo de vista cuál es el objetivo, ¿sí? La implicación de los varones en prácticas que tienen que ver con el cuidado de su salud sexual y no reproductiva, ¿sí? Bien, aquí el primer taller que estipula un tiempo de unos 120 minutos y unas 2 horas. En cada uno de los talleres van a ver que hay una propuesta de caldeamientos y una primera propuesta de presentación en primer lugar, pero luego una propuesta de caldeamiento para que los participantes empiecen a entrar, digamos, en esta dinámica de taller vivencial, de poder poner el cuerpo, de mover algo de lo que traen en torno a creencias, narrativas, conjunto de valores, ¿sí? Idearios que pueden circular, que es justamente el objetivo, ¿sí? De estos talleres. Bueno, en este primer taller, insisto, tenemos una introducción, una primera actividad, ¿sí? En este caso el espejo de los mandatos, en el que van a encontrar algunas frases sugeridas, pero, insisto, pueden agregar otras frases que pueden tener que ver con el grupo al que está destinado este taller, ¿sí? Después tenemos una segunda actividad, la mochila del género. No les quiero contar demasiado sobre qué se trata, me parece que también como lector y como consumidor de estos materiales
siempre es interesante sumergirse, ¿sí?, con el tiempo que cada uno y cada una considere y poder acercarse y evaluar también cada una de las actividades y pensar en qué contexto, con qué grupo, con qué destinatario es mejor llevarla, es más adecuado llevarla adelante. Bueno, segunda actividad, la mochila del género. Tercera actividad, masculinidades libres y diversas. Y finalmente, una ronda de cierre, ¿sí? Y además incluimos en este primer taller, en esta primera propuesta, una actividad para llevarse de tarea, de alguna manera, ¿sí?, para que los participantes puedan llevarse, que se llama el cajón de los recuerdos, ¿sí?, que es una actividad que tiene más que ver con una reflexión intrapersonal que se puede hacer individualmente en soledad, ¿sí?, por así decirlo. Seguido tenemos el segundo taller, ¿sí?, que piensa el cruce entre masculinidades y salud integral. Este taller es un juego de mesa, ¿sí? Es un juego de mesa que incluye su tablero, que en caso de no tener el tablero incluye un dado, ¿sí?, para jugarlo, y es un taller que incorpora distintas dinámicas y distintas actividades, distintos juegos que conforman este tablero, ¿sí? Aquí los pueden ver. Derechos y privilegios es una de las propuestas, reflexiones es otra de las propuestas, verdadero o falso es otra, prendas, debate, escaleras y toboganes, ¿sí?, que son distintas propuestas que van a encontrar con sus respectivas tarjetas, ¿sí? Van a ver que en cada una de las tarjetas hay justamente creencias, discursos, imaginarios que circulan, algunos mitos, algunas, en este caso, derechos y privilegios, algunas frases para completar, ¿sí? Bueno, van a ver que tienen en cada una de estas páginas la cara y la contracara de las tarjetas para que puedan imprimir, recortar, ¿sí?, armarse sus propios tableros. Bueno, un verdadero y falso, las prendas que les mencionaba, ¿sí?, el debate, escaleras, toboganes y finalmente el tablero, ¿sí?, que pueden, bueno, insisto, esta propuesta puede hacerse con grupos de entre 15, 20, 25 varones, como hicimos la prueba piloto, pero se puede también pensar en grupos más reducidos, se puede pensar si el grupo destinatario del taller es un grupo más grande, se pueden dividirlo en subgrupos, es decir, siempre intentando que haya un espacio ameno, amigable, respetuoso, cálido, de confianza y seguridad para quienes participan, para que justamente puedan participar y no existan inhibiciones, ¿sí?, a la hora de expresar las opiniones, las ideas, las apreciaciones. Bueno, como les contaba, si no tienen la posibilidad de imprimir el tablero, pueden también jugar las distintas propuestas que tiene este segundo taller con un dado que también está incluido en el material, ¿sí? Y por último, el tercer taller sobre masculinidades y VIH, que es un taller que apunta justamente y específicamente a desnaturalizar prejuicios y acercar información para la prevención y la atención de las ITS, y también reflexionar sobre las prácticas de riesgo de exposición al VIH ligadas a la propuesta sobre la masculinidad hegemónica, ¿sí?, trabajando desde herramientas pedagógicas que permiten reflexionar y generar movimientos para la transformación de estas prácticas. Bien, y en este tercer taller van a encontrar distintas tarjetas, ¿sí?, con prácticas que deberán colocar en alguno de las tres luces de este semáforo, ¿sí?, como prácticas de riesgo, como prácticas que nos generan dudas, o como prácticas que son correctas y no transmiten el VIH, ¿sí? Entonces, a estas tarjetas con prácticas que ubican en cada una de las luces del semáforo, luego se le puede agregar una tarjeta con un elemento, que sería el elemento que evita, por ejemplo, la transmisión del VIH en cada uno de los casos, ¿sí? Además de esta propuesta del semáforo, incluimos una propuesta, una segunda actividad de pensar en verdaderos y falsos, ¿sí?, en relación a algunas frases que entendemos que circulan como mitos, como verdades reveladas, ¿sí?, como a veces desinformación que circula en torno al VIH, a la posibilidad de la transmisión, ¿sí?, y nos parecía importante incorporarlas también para que haya una instancia de reflexión, para que se pueda volver sobre estos mitos, estas creencias que circulan, y reflexionar en torno a, bueno, cuál es la información fehaciente, real, médica, ¿sí?, comprobada sobre el VIH, que desde luego quienes lleven adelante estos talleres
tienen los módulos conceptuales que mostraba antes como sustento también para tener información fehaciente, fidedigna sobre el VIH. Bueno, acá están los conjuntos de frases que presentamos para este tercer taller, ¿sí? Y finalmente incluimos una actividad integradora que recoge conceptos que se trabajan en los 3 módulos conceptuales, ¿sí? Fíjense que hay preguntas son multiple choice, ¿sí? Son sobre la masculinidad, sobre los mandatos de masculinidad, sobre los estereotipos y los mandatos, sobre la perspectiva de género, digo, porque es importante pensarla a la hora de pensar o de analizar la relación entre salud y cuidados, sobre el mandato de autocentramiento, bueno, conceptos que van a encontrar cuando hagan la lectura de los módulos conceptuales de este material de masculinidades, salud integral y VIH. Sí, abajo, por supuesto, las respuestas y las fundamentaciones de cada una de las preguntas. Al finalizar este material de propuestas pedagógicas, se encuentran nuevamente el QR para acceder al documento de módulos conceptuales. Bueno, y sin más, muchísimas gracias por estar, por acompañarnos. Diego, te paso la palabra, adelante. Puedan contar con este material para poder trabajar la temática en sus espacios y también con los varones que puedan atravesar los diferentes espacios de salud, asimismo como la sociedad civil que quiera trabajar esta temática. Nosotros desde PNUD trabajamos con los diferentes poderes del Estado, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, los diferentes territorios, con gobiernos locales, y también trabajamos con la sociedad civil, ¿no? Y siempre nos importa justamente que nuestros procesos puedan llegar a las personas y puedan transformar la vida de las personas y sus realidades, y también todo esto justamente con las desigualdades de género, ¿no? Entonces, por eso, desde el área de género de PNUD consideramos primordial poder trabajar la perspectiva de masculinidades en todo lo que hace a los nudos de las desigualdades estructurales de género. Y estos materiales los desarrollamos con esa idea, ¿no? Con la idea de poder trabajar la salud integral y el VIH y la perspectiva de masculinidades, porque también sabemos cómo los varones y su salud integral también influye en su relación, como también lo decía Alberto, en la relación con otros géneros, así que todo nos parece como un abordaje integral muy interesante para poder trabajar las desigualdades de género. Así que lo que a mí me queda decirles es nuevamente invitarles a usar este material y decirles que desde las agencias de Naciones Unidas que formamos parte de esta iniciativa, estamos a disposición justamente para trabajar con los equipos de salud en los territorios, con la sociedad civil, para poder aplicar, digamos, estas metodologías y demás, y apoyar, digo, más allá que todos los materiales están desarrollados para ser trabajados de manera autoadministrada, y como decían antes también formar parte de un espacio de formador de formadores, desde las agencias vamos a iniciar acciones territoriales para difundir y trabajar esto en los diferentes espacios en los que estos materiales puedan ser útiles. Así que agradecerles una vez más y comprometerlos a sumarse en la utilización de estos textos. Así que gracias.